La palabra de nuestro Dios la voy a leer en el nombre del Padre y del Hijo y la preciosa comunión con su dulcísimo y preciosísimo Espíritu Santo en el libro profético de Joel, en el capítulo 1 del verso 1 en adelante. Dice así: palabra de Jehová que vino a Joel, hijo de Petuel. Oíd esto, ancianos, y escuchad todos los moradores de la tierra. ¿Ha acontecido esto en vuestros días o en los días de vuestros padres? De esto contaréis a vuestros hijos, y vuestros hijos a sus hijos, y sus hijos a la otra generación. Lo que quedó de la oruga comió el saltón, y lo que quedó del saltón comió el revoltón, y la langosta comió lo que del revoltón había quedado. Despertad, borrachos, y llorad. Gemid todos los que bebéis vino a causa del mosto, porque os es quitado de vuestra boca. Porque pueblo fuerte e innumerable subió a mi tierra. Sus dientes son dientes de león, y sus muelas, muelas de león. Asoló mi vid y descortezó mi higuera, del todo la desnudó y derribó, sus ramas quedaron blancas. Llora tú como joven vestida de cilicio por el marido de su juventud. Desapareció de la casa de Jehová la ofrenda y la libación. Los sacerdotes ministros de Jehová están de duelo. El campo está asolado, se enlutó la tierra, porque el trigo fue destruido, se secó el mosto, se perdió el aceite. Confundíos, labradores, gemid, viñeros, por el trigo y la cebada, porque se perdió la mies del campo. La vid está seca y pereció la higuera, el granado también, la palmera y el manzano. Todos los árboles del campo se secaron, por lo cual se extinguió el gozo de los hijos de los hombres. Ceñíos y lamentad, sacerdotes, gemid, ministros del altar. Venid, dormid en cilicio, ministros de mi Dios, porque quitada es de la casa de vuestro Dios la ofrenda y la libación. El mensaje de esta mañana es desolación por la langosta. Bueno, el Evangelio de Mateo en el capítulo 24, verso 8, nos ha enseñado y nos sigue ilustrando que las señales del Señor las ha determinado con una palabra que tiene un marco tan maravilloso, que es el cumplimiento de lo que el Señor dice. Y muchas veces el ser humano no lo aprecia, lo hace a un lado, porque piensa humanamente y no como piensa Dios. Por eso la palabra del Señor dice: mis pensamientos no son tus pensamientos, y mis caminos no son tus caminos, porque yo estoy en lo alto, en el tercer cielo, y tú estás sobre la tierra. El Señor dijo: y todo esto será principio de dolores. Verso 9 dice: entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Y dicen los versos 6 y 7, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino,
y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Considerando que la palabra del Señor enseña en el capítulo 3, verso 7 del libro del profeta Amós, que no hará nada Jehová, sin que antes lo revele a sus siervos los profetas. Encontramos aquí la maravillosa revelación de lo que aconteció en aquel tiempo y lo que puede venir también en estos tiempos, porque la palabra del Señor se cumple en el tiempo, en el modo y en la forma como el Señor lo quiere mostrar. Dice Daniel capítulo 2, verso 21, Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Verso 22, Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con Él mora la luz. Bajo estos principios bíblicos, entonces puedo entrar con la tutela divina del preciosísimo y dulcísimo Espíritu Santo, diciendo a la gran audiencia nacional de Radio Morena que estemos preparados por el evento que pueda ocurrir, por conforme a la misericordia y dulce bondad de Dios, que no se dé en el Ecuador. Muchas veces decimos, no pasa nada, no te preocupes, hermano, que todo está bajo el control de Dios. Efectivamente, está bajo el control de Dios, pero el Señor demanda de toda una nación, como demandó del pueblo de Israel y sigue demandando, obediencia y temor y temblor a su divina, santa y gloriosa palabra. Empleando la figura de una plaga de langostas, Joel, hijo de Petuel, describe aquí en este espacio la inminente invasión sobre Judá de un ejército del norte. Esta profecía se cumplió parcialmente con la invasión de los babilonios, pero en el futuro el invasor será el rey del norte, Asiria. La severidad de la plaga de langostas era tal que los ancianos no recordaban nada igual. Por eso dice, oíd esto, ancianos, y escuchad todos los moradores de la tierra. La plaga ocurrió en las 4 fases del crecimiento de la langosta. La langosta se desarrolla primero como la oruga, luego el saltón, luego el revoltón y por último la langosta devoradora. Esto pudiera también referirse a los 4 imperios mundiales que gobernaron sobre el pueblo de Dios: Babilonia, Medo-Persa, Grecia y Roma. Observemos cómo Dios, Jehová, nuestro Padre Celestial, utiliza muchas veces figuras literarias como la metáfora, utiliza palabras y frases que son de revelación al que tiene conocimiento de su preciosa y santa palabra, para que este santo y precioso libro no sea un libro ordinario como quiera, sino un libro especial, porque así lo es, especial sobre todos los libros especiales. Entonces, el profeta indica que su mensaje es la mismísima palabra que recibió del Señor, de modo que es pertinente a todas las generaciones de creyentes, porque para esto tenemos que estar en Cristo Jesús, para que recibamos la revelación de su dulce y santa palabra, conforme el Señor enseña en el libro de 1 Corintios capítulo 2, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido al corazón de hombre, son las que Dios tiene preparadas para los que le aman. Se le llama la atención
a la nación entera al arrepentimiento. Se lo convoca al ayuno y la oración, desde los borrachos hasta los labradores y los sacerdotes. La embriaguez es el único pecado específico que menciona en esta oportunidad el libro de Joel. Entonces enseña, ilustra a nuestras vidas que tal vez su inclusión indique que la sensibilidad moral del pueblo hacia el pecado y la maldad estaba tan embotada que no podían reconocer cuando estaban ofendiendo la santidad de Dios. Imaginémonos en este momento, se ha dado rienda suelta para lo que se llama turismo. Y el Ecuador no está libre todavía de esa peste que anda por las calles. Sin embargo, hemos observado en la noche anterior cómo las grandes borracheras se han desatado y la gente lo primero que hace cuando está en estado de embriaguez, olvidarse de nuestro Padre Celestial, Jehová, Dios de los ejércitos, y del poder de su gloriosa y divina palabra. La iglesia debe tener cuidado de no aceptar poco a poco las costumbres del mundo y de dejar de darse cuenta de lo que contrista al Espíritu Santo. En Efesios capítulo 4, verso 30 dice: y no contristéis al Espíritu Santo, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Se comparan las langostas con el poderoso ejército de una gran nación con sus numerosos soldados. Y mire cómo utiliza esta preciosa frase en el verso 6. Porque pueblo fuerte e innumerable subió a mi tierra, sus dientes son dientes de león y sus muelas, muelas de león. Tal vez parecería humanamente de que los soldados tienen dientes de león, pero el Señor esconde las cosas divinas para que cualquier lector no la vaya a menospreciar, sino más bien que pueda justipreciar el alto contenido divino de lo que Él quiere decir para alertarnos de una situación que viene y que puede venir en una forma dura y fuerte. Las langostas habían asolado el campo de tal manera que no quedaba nada con lo cual ofrendar y sacrificar holocausto a Jehová. El pueblo de Dios se sentía sobrecogido por una terrible catástrofe. Es como lo que pasó y todavía está en vigencia ese virus que sigue azotando el Ecuador. Quédate en tu casa, no salgas, échate alcohol, ponte mascarilla, tápate los oídos, si era posible tápese los ojos, pero el asunto era no salir a la contaminación. Pero todo esto se apaga, se termina cuando nosotros nos humillamos delante de nuestro Padre Celestial. Para Joel, esta crisis fue enviada por Dios y los ancianos y el pueblo tenían que volver a buscar el santo rostro del Señor y pedirle su santo perdón, su misericordia ante tanta maldad, injusticia, depredación, pecado deliberado, homicidios, robos y desobediencias a sus santos mandamientos, tal cual como está viviendo el Ecuador en estos instantes. Todos los días la prensa no da noticias agradables, sino que lamentablemente tiene que anunciar las cosas tristes, desagradables y penosas que se dan. Robo por aquí,
asalto por acá, sobreprecio por aquí, me llevé por acá, defraudé por aquí, en fin, estas cosas están delante de la gloriosa, bendita y santa presencia de nuestro Padre Celestial. El profeta Joel veía esto como el día de Jehová y destrucción por el Todopoderoso. El carácter de la crisis fue una severa plaga de langostas que había arrasado la tierra. Se destruyó la campiña y toda la vegetación. El pueblo estaba afrontando un hambre severa. Imagínese usted en estos momentos, luego de una crisis económica, luego de que tenemos un país endeudado hasta la misma bandera y el escudo, por poco el himno nacional también. Una nación que no tiene credibilidad a su honra, una nación que ha perdido los valores éticos, morales, como nuestro país, atravesando por una de las más grandes crisis económicas, que le llegue una situación de esta naturaleza. Alabado sea el nombre del Señor. Se destruyó todo totalmente, la vegetación fue acabada. Aquí es indeterminado el sentido preciso de las palabras oruga, saltón, revoltón y langosta. Algunos eruditos consideran que representan las sucesivas etapas en el crecimiento de la langosta. Pero en fin, esta expresión se refiere a cómo ocurre en todo momento en el que Jehová Dios juzga el mal y la rebelión, triunfando gloriosamente. En el futuro, en el día de Jehová, incluye el período de la gran tribulación, la segunda venida y el reino milenial de Cristo y la destrucción final de los cielos y la tierra por medio del fuego, tal como está escrito en el libro de Segunda de Pedro. El profeta, hablando por boca del pueblo, clama a Jehová pidiéndole misericordia, porque el fuego consumió los pastos del desierto. Hasta las bestias del campo braman a Dios porque los arroyos se secaron. Dice el verso 14, proclamad ayuno, convocad a asamblea, congregad a los ancianos y todos los moradores de la tierra en la casa de Jehová, vuestro Dios, y clamad a Jehová. Debido a la gran devastación de la tierra y a la angustia en el pueblo de Dios, Joel les pide que intensifiquen su luto. El luto es el embargo que hay en el corazón, el dolor indescriptible, porque se podrá ver, porque esto puede venir. Esta es una palabra que yo recibí de revelación que me dio el Señor. Por eso estoy predicando lo que el Señor me ha enseñado. Motiva a Ecuador que se humille ante mí. Motiva al Ecuador que respete a las autoridades, porque la Biblia dice que debemos someternos a las autoridades. Así lo enseña el libro de Romanos en el capítulo 13. Sométase toda persona a las autoridades, porque las que hay han sido establecidas por Dios. Ahí vemos trabajando a los gobiernos descentralizados, municipales, provinciales, al COE nacional, al COE cantonal, pero vemos también cómo mientras el COE cantonal de Guayaquil se preocupa de que las personas se conduzcan con cuidado, mantengan las normas de restricción hasta que esto culmine totalmente,
se ha dispuesto por medio del COE Nacional que se haga turismo y la gente vuela a las playas, vuelan a pedir licor y comienzan a tomar porque se les ha metido en la cabeza que el alcohol mata el virus. No, no se dejen engañar por el diablo. El alcohol destruye las defensas del cuerpo. Alabado sea Jesús en esta hora. Le pide el profeta que intercedan con Dios mediante el ayuno y la oración. Creo que Ecuador no conoce ayuno y oración, conoce otra cosa menos el ayuno y la oración. El rey de Nínive dijo que guarden ayuno, oración durante 3 días. Y día y noche, que tienen que arrepentirse de todo pecado. Hoy los creyentes pudieran no sufrir plagas literales de langostas, pero pudieran encontrar a sus congregaciones enfermas. La norma bíblica para resolver tales situaciones es que los ministros y los laicos igualmente reconozcan que escasean mucho la ayuda, el poder y la bendición de Jehová Dios por la falta de búsqueda. Nuestro país, el Ecuador, está viviendo una de las más grandes crisis espirituales. Sus puertas y muros están caídos, su institucionalidad está de capa caída, su credibilidad como nación está en despojo, sus finanzas atraviesan los más grandes oprobios y crisis por parte de quienes lo han gobernado en estos últimos 15 años. Sus valores morales, éticos y de conocimiento han desmejorado en los últimos 15 años. Y sobre todo, el temor a Jehová Dios y el conocimiento de su palabra. Qué terrible, y que Dios guarde nuestro país. Pero esto no es de pedir, Señor, no envíes la langosta, sino que la langosta viene mientras Ecuador no se humille ante el Señor Jesucristo, porque Él tiene el juicio. El Padre le dio el juicio a su santo Hijo, el Señor Jesús. Nosotros esperamos hacer una labor a través del Plan Samuel. Quizá hayan personas que colaboren para que podamos tener el vehículo que nos transporte y el recurso para poder llevar a cabo un acto de sacrificio, una dedicación de oración, súplica y ruego a las entradas de la provincia del Guayas, y no venga esa peste de la langosta y destruya los sembríos de nuestra provincia y de todo el país.